Bueno, entonces vamos a arrancar con la unidad 6, que refiere a las facultades del Poder Ejecutivo. Como ya vimos la clase pasada, lo que hablamos la clase pasada, lo que vamos a hacer a partir de ahora es ver los tres poderes en las tres unidades que siguen, unidades 6, 7 y 8, vamos a ver Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Y ya después nos quedan una o dos unidades más de cierre de cuatrimestre. Bien, ¿pudieron leer para la clase de hoy? Sí, sí. Los fallos no, pero saben sí. Perfecto, porque de todos modos los fallos lo que vamos a hacer es que los van a exponer la clase que viene, ¿sí? Los tres fallos, ahora al final de la clase lo conversamos, así que no pasa nada. Bueno, como siempre agarren sus constituciones, porque vamos a ir viendo los artículos, incisos de la Constitución, vayan al artículo 99 y vamos a ver eso. En primer lugar, les digo, en esta unidad tienen dos textos, digamos. Uno que es sobre el presidente, digamos, creo que se llama el presidente el texto. Eso, exacto. Sí, el presidente. El presidente, que es el de... de Gargarella. Lo tengo acá. Exacto. Y luego tienen el de Science, que es el de las facultades normativas. Vamos a hacer una mini introducción, un mini repaso del texto sobre el presidente. No, el del presidente es de Sucunza, es de Gargarella. Y luego ya pasamos sí a las facultades normativas que están explicadas en el texto de Sáenz. Bien, lo que nos habla el texto de Sucunza, el presidente, va a ser un análisis sobre el carácter hiperpresidencialista, no solo de nuestra Constitución Nacional, sino también de la mayoría de las constituciones nacionales de nuestra región. Si nuestra región tiene la característica de tener sistemas hiperpresidencialistas. ¿A qué nos referimos con hiperpresidencialismo? Al poder que se le delega al presidente. No, por lo que entendí, es como una concentración de poder, ¿no? Exacto, como una concentración de poder en la figura del presidente o presidenta, del poder ejecutivo, ¿sí? En el texto da algunos ejemplos y, digamos, el texto o el autor tiene una visión definida, digamos, respecto del presidencialismo y preferiría otro tipo de sistemas parlamentaristas. Yo sobre esto hago una breve aclaración, porque ustedes leen un texto y con eso se quedan, porque es a lo que llegamos en un cuatrimestre. Esto, digamos, es la opinión de un autor, digamos. Obviamente no, digamos. Es cierto, digamos, algunas cosas de las que afirma el autor respecto de funcionamientos más parlamentaristas o con menos concentración en los poderes ejecutivos, pero también hay que entender, digamos, que esta es la forma que eligió nuestra Constitución, eligieron nuestros constituyentes y es parte de nuestras propias tradiciones. Aparte la comparación es teórica, porque nosotros nunca fuimos un sistema parlamentario. Exacto, y digamos, totalmente Silvia, y obviamente no quiere decir que porque sea así como es hoy, tiene que quedar así. Pero digamos, también entender que hay un contexto, que de acuerdo a determinados contextos, nuestra Constitución eligió un sistema, y que además nuestra región entera eligió este sistema. Todo puede mejorarse, todo puede perfeccionarse, pero digamos, esta oda al parlamentarismo, que tampoco sabríamos cómo se podría aplicar acá y cómo funcionaría, porque quizás no está arraigada en las tradiciones, digamos, hay que analizarlo, digamos, de manera completa. Solo hago esta pequeña aclaración ni porque defiendo el presidencialismo, obviamente que no, ni porque ataco el parlamentarismo, solo pensar que los sistemas no es que puedo extrapolar un sistema nórdico y traerlo acá y va a funcionar perfecto, ¿sí? Porque aparte nuestra idiosincrasia es más presidencial, o sea, más regida por un presidente. Con eso no quiere decir que tenga que ser así siempre. No, totalmente. O sea, todo se puede cambiar, y lo sabemos, vimos la reforma constitucional,
podemos deshacer nuestra constitución y volverla a empezar de cero, pero bueno, digamos, somos así por algo, tenemos la constitución que tenemos por algo, por un contexto, por tradición, por lo que es por características más culturales, regionales, etcétera. Y no siempre que se extrapolan sistemas, digamos, lo vimos, bueno, lo vamos a ver cuando veamos, cuando se trajeron figuras de otros tipos de sistemas constitucionales, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura, jefe de gabinete. Después hay que ver cómo se insertan nuestros sistemas, ¿sí? Y en da la impresión de que el autor no le da demasiada importancia al contexto, cuando el contexto histórico y demás. Tiene una postura, no, está bien, o sea, tiene una postura clara y obviamente que uno entiende los problemas de la concentración de poder, y yo tampoco estoy de acuerdo con la concentración del poder en un poder ejecutivo, y eso tiene muchos problemas. Y ahora hacemos una revisión rápida de los problemas que menciona, y claro, sí, claro que estamos o estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, después hay que ver cómo solucionamos esto. Y también, digo, esto también tiene todo un correlato, por decirlo de alguna manera, en una visión política, ¿sí? O sea, sí, básicamente es eso, una visión política antiperonista. ¿Por qué? Porque justamente una corriente política en nuestro país cree que justamente el hiperpresidencialismo se da por la figura de Perón, y que, digamos, vamos a decirlo, quien piensa de esto, quienes pensaron históricamente es la rama radical. Entonces, que el peronismo es el culpable de todo este hiperpresidencialismo, de la oda a la figura presidencial y a la personificación, digamos, sin entender que eso tiene que ver con un contexto, o sea, que las grandes masas apoyaron que eso suceda, digamos, no es que se le ocurrió a un loco y quiso que nuestro sistema sea así, o que la política sea así. Por eso digo, hay que analizar el contexto, lo social, lo político, lo popular, etc. Bien, hago breve mención de las críticas que hace, muy certeras, obviamente, al presidencialismo, que se lo pudieron leer, digamos, lo vieron. Lo que va a mencionar el autor en primer lugar va a ser los poderes unilaterales del Ejecutivo. Lo vamos a ver ahora, digamos, nuestra Constitución, por ejemplo, da lugar a los llamados decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Que son decretos de carácter más bien legislativo, o sea, son cuestiones que en realidad deberían dictarse a través de una ley, y le da la facultad al Poder Ejecutivo para hacer eso, ¿sí? El problema de legitimidades en conflicto y de la separación de propósitos. Acá lo que dice es, tanto, esto lo hablamos varias veces, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo son elegidos popularmente, se eligen a través de elecciones. Y sin embargo, nuestra Constitución eligió priorizar la concentración de poder, o las mayores concentraciones de poder, en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Qué legitimidad tiene eso? Si en realidad ambos poderes son elegidos por el pueblo. Esto es lo que menciona Sucunza en su artículo. Bueno, sí, lo que va a decir es que la gran concentración de poder genera desequilibrio estructural. Dice que los sistemas hiperpresidencialistas, o nuestro sistema hiperpresidencialista, tiene un problema de rigidez, ¿sí? Cuando hay conflictos, es más difícil resolverlos, ¿sí? Porque está más tenso y porque depende solamente del Poder Ejecutivo, a diferencia de lo que pasa con los sistemas parlamentarios. Problemas de inestabilidad y debilidad democrática. Esto también es importante que lo lean en un contexto, y viene unido con esto que les decía del antiperonismo y el radicalismo. Una lectura que se hizo después de la última dictadura militar es que la última dictadura militar fue también culpa del peronismo. ¿Por qué? Porque el peronismo centralizó la figura, descentralizó el poder en una figura que era Perón, y eso, de acuerdo a la visión antiperonista o radical, genera debilidad democrática, porque genera concentración de poder en una figura y mucho antagonismo, o sea, básicamente mucho antiperonismo, y eso genera debilidad e inestabilidad.
Por eso esta lectura que digo de los problemas de inestabilidad y debilidad democrática. Tendencias mayoritarias, obviamente, ¿sí? Cuando está concentrado en el Poder Ejecutivo gobierna para todos, pero sobre todo para la mayoría que lo vota o la vota. Personalización del poder, justamente, lo que hablamos, antiperonismo. Cambios abruptos en los programas o políticas de gobierno, esto es muy cierto, digamos, los sistemas hiperpresidencialistas, donde el Poder Ejecutivo es el que lleva el programa de gobierno, cambia cada 4 años, y cada 4 años tenemos, digamos, esto es una crítica constante a nuestro sistema, y es, cada 4 años volvemos a empezar de cero, digamos, y se deshace todo lo que hizo la gestión anterior. En sistemas parlamentaristas esto no sucede realmente, se continúa con un programa de gobierno. Bueno, salvo que haya mucho recambio, ¿no? No todo es color de rosas. Bueno, acá menciona corrupción, falta de transparencia. Bueno, esto no creo que sea solo característico de los sistemas hiperpresidencialistas. Sí, y lo que después tienen hacia el final es una comparación más específica con los sistemas parlamentaristas. Es interesante el texto, les recomiendo la lectura en profundidad para pensar en estos problemas. Bien. Vamos entonces ahora sí, a las facultades normativas del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Bueno, les comparto solo a modo de orden, para que lo tengan en la cabeza, pero nada más que por eso. Básicamente lo que vamos a ver hoy son las facultades del presidente. Dentro de esas facultades vamos a tener las facultades normativas del presidente. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿A través de qué el presidente dicta normas? ¿De qué instrumento? A través de los decretos. Entonces vamos a ver, a partir del artículo 99, que son sus atribuciones, cuáles son los decretos que puede dictar el presidente o la presidenta de acuerdo a nuestro sistema. ¿Sí? Bien. ¿Alguien puede leer el inciso primero del artículo? Bueno, lean el 99 para ver la primera frase y luego el inciso 9. 1, perdón. Dice, el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. 1, dice, es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Perfecto. Entonces, de este primer inciso surge la facultad que tiene el presidente de dictar decretos autónomos. ¿Sí? Dice, es el jefe de gobierno y responsable político de la administración del país. ¿A qué refieren los decretos autónomos? Quienes leyeron Sáenz pueden saberlo, pueden tener una pista. Es la necesidad de poder o agregar algún beneficio de alguna ley, o por ejemplo, o lo que pasó con el DNU de que no se podía circular, en el caso de que no se pueda abrir, no me sale la palabra, o sea, no, llamar al Congreso para poder, o sea, dictar en este caso, como fue el DNU, se larga, o sea, se emite un decreto de emergencia, como fue el famoso DNU de no circular, o más o menos eso fue lo que entendí, puede ser que esté mal. No, en realidad los decretos autónomos no refieren a eso. Ahora vamos a ver a través de qué tipo de decretos puede hacer eso el presidente. Los decretos autónomos tienen que ver directamente con las facultades de administración del propio Poder Ejecutivo. No estoy pudiendo abrir no está funcionando el campus, se quería abrirles el texto, pero bueno, no importa. Son las facultades regulatorias que tiene el Poder Ejecutivo, el presidente, como cabeza del Poder Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, un típico decreto autónomo va a ser el que designe a un funcionario del Poder Ejecutivo, ¿sí? El que resuelva cuestiones internas de la administración, lo que se llama la administración pública. ¿Qué es la administración pública? Todo lo que depende del Poder Ejecutivo se lo llama administración pública. ¿Sí? Entonces,
normas de, no sé, horario, sobre todo en pandemia. La presencialidad o no en pandemia de los trabajadores del Poder Ejecutivo fueron a través de, o posiblemente fueron a través de decretos autónomos. También pueden ser resoluciones ministeriales, porque depende de cada ministerio. Designación de funcionarios, designa el secretario de Agricultura. Bueno, lo hace a través de un decreto autónomo, ¿sí? Denme un segundo, ¿eh? En el texto de Sáenz, que lo vieron, tienen varios ejemplos, ¿sí?, de posibles decretos autónomos, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto que yo les decía son los típicos. Cuando hace la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando prorroga sus sesiones. ¿Por qué? Porque surgen de sus propias atribuciones. Lo vamos a ver. O sea, los que tienen que ver directamente con los incisos que están enumerados en el 99. Tiene que ver con las funciones específicas del Poder Ejecutivo, salvo los que se encuadran más bien en los otros tipos de decreto, que ahora vamos a ver en qué situaciones serían, ¿sí? Nombrar al jefe de gabinete y a los ministros, ¿sí? Eso también, como les decía, o funcionarios de menor rango. Designar jueces y embajadores, esos son partes de sus funciones. Ahora, cuando terminemos de ver los decretos, vamos a hacer un repaso rápido por las funciones, las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, los decretos autónomos son los que estrictamente tienen que ver con las atribuciones del Poder Ejecutivo y, del rol del Poder Ejecutivo como jefe máximo del Estado, ¿sí? Y la propia administración del país. Entonces, todo lo que tiene que ver directamente con la administración pública, ¿sí?, con todo lo que es dependiente del Poder Ejecutivo, va a ser un decreto autónomo, ¿sí? Por ejemplo, ahora que se nombraron todos los ministros, que hizo todo un revoleo de todos los ministros. Exacto, todos esos fueron los que se leyeron en la asignación, en la Asunción, vieron, no sé si la vieron en la Asunción o vieron un pedacito o escucharon algo, antes de que firme el ministro que asumía, había una voz que leía el decreto de Alberto Fernández. Se designa tal persona para tal. Eso fue un decreto autónomo. Si no va a decir decreto autónomo, lo sabemos nosotros. Justamente la tarea que van a hacer para la clase que viene es ver distintos decretos e intentar identificar qué tipo de decreto es. ¿Sí? Porque no es que van a tener el título. Esto es un decreto autónomo, lo tienen que descifrar ustedes. Bien. Vamos al inciso 2. Dice, impide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Perfecto. Entonces, de este segundo inciso va a surgir los llamados decretos reglamentarios, ¿sí? Los decretos reglamentarios, como lo dice su nombre, reglamentan leyes. Ayer se sancionó una ley por parte del Congreso, no sé, la ley de impuesto a las ganancias, pongámosle porque justo se modificó el piso. El Poder Ejecutivo considera que esa ley necesita un decreto reglamentario. ¿Por qué? Porque lo que hace el decreto reglamentario es llenar de detalles. O sea, las leyes son textos generales, pero para facilitar su ejecución hay que indicar detalles. Se va a ejecutar de tal manera, la autoridad de aplicación va a ser tal, se va a empezar con la construcción a partir no sé, de lo que sea, de casas, pongámosle, en tal fecha, el presupuesto va a ser tal. Todo eso se hace a través de un decreto reglamentario que va a disponer
detalles, va a precisar cómo se va a ejecutar esa ley, ¿sí? Porque, o sea, si ustedes hacen el ejercicio de revisar leyes, van a ver que son amplias, ¿sí? No es que establece, depende de la ley, obviamente, hay leyes más detalladas y otras que no, pero por ejemplo, la ley para la prevención y sanción de la violencia de género, bueno, establece un montón de cuestiones y, por ejemplo, entre uno de esos artículos establece la construcción de casas para mujeres víctimas de violencia. Bueno, después tuvo que haber un decreto reglamentario que establezca de dónde va a salir el presupuesto para la construcción de esas casas, porque es una política pública que tiene que llevar adelante el Poder Ejecutivo, entonces sale del Poder Ejecutivo el presupuesto, el Poder Legislativo no lo sabe o no lo puede disponer, cuándo se van a construir, en qué lugar, quién va a ser la autoridad que esté a cargo de eso, ¿sí? Va a llenar de detalles, pero como mismo dice el inciso 2, el decreto reglamentario no puede modificar a la ley, solamente incorpora detalles para su ejecución, no puede cambiar a la ley, porque ¿eso qué sería? Inconstitucional. Exactamente, ¿por qué sería inconstitucional? Porque un decreto tiene menos jerarquía que una ley. Un decreto no puede modificar una ley. Si modifica una ley, es inconstitucional. ¿Sí? Entonces, el decreto reglamentario solo puede llenar de detalles, darle contenido, precisar cómo se va a ejecutar y nada más, sin modificar lo que dice la ley. Por ejemplo, el decreto reglamentario de la ley de la ley para la prevención y sanción de la violencia de género no puede decir, si la ley decía se van a construir casas, no. El decreto dice no se van a construir casas porque es muy caro, se van a alquilar. ¿Sí? No podría decir eso. La ley estableció que se construyan casas. ¿Sí? ¿Se entiende? Para poner un ejemplo burdo, ¿no? Muchas veces pasa, o varias veces ha sucedido, que los decretos reglamentarios van más allá y modifican leyes, ¿sí? Y se tiene que revisar o se ha revisado su constitucionalidad judicialmente a través de acciones judiciales, obviamente, no es algo automático. Bien, hasta acá estamos. Claro, puede ser que con los detalles quieran encerrar a la ley y la acorralan y terminan limitando. Sí, o muchas veces es más de falta de técnica reglamentaria, digamos, que hay errores en el decreto, ¿sí? Más allá de la intencionalidad o no, a veces es un error, está mal, digamos, no se puede hacer. En todo caso, se tienen que pensar otros instrumentos si se quiere revisar algo de la ley, o una nueva ley, o ahora vamos a ver que el Poder Ejecutivo tiene facultades, comillas, legislativas, ahora lo vemos, ¿sí? Hasta acá, veamos, vamos de menor a mayor. El primer decreto, para ponérselos como gráfico, el primer decreto no tiene nada que ver con una ley. O sea, obviamente, siempre en los fundamentos hay leyes, obviamente, pero digo, es estrictamente facultad del Poder Ejecutivo, ¿sí? El segundo tipo de decreto, que es el reglamentario, obviamente siempre está vinculado con una ley, porque está reglamentando una ley, ¿sí? Directamente vinculado, pero no tiene facultades legislativas acá, ¿sí? Es facultad directamente del Poder Ejecutivo, que está reglamentando, precisando, llenando de contenido, dando detalles, pero nada más, pero sí está vinculado directamente con una ley. Y ahora vamos a ver que los siguientes decretos ya sí tienen mayores facultades o características legislativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que podrían ser una ley, lo que está dictando el presidente, por ejemplo, en el caso de los decretos delegados o los decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Bien. Vamos al 99, inciso 3. Dice, participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, la promulga y hace publicar. Hasta acá. Esto, vamos a ver, son los decretos de promulgación, ¿sí? Y que ya vamos a ver cuando terminemos de ver este tema, específicamente este decreto, que es el último que tienen en el listado, lo vamos a ver la clase que viene porque está explícitamente explicado en las atribuciones del Congreso, ¿sí? Básicamente, cuando se sanciona una ley, va al Poder Ejecutivo para que la promulgue, ¿sí?
con la promulgación, que puede ser expresa, explícita, ¿sí? Con un decreto de promulgación, o tácita porque el presidente no dijo nada durante X cantidad de días, 10 días se promulga automáticamente, pero siempre tiene que haber una promulgación, ¿sí? Para que se termine y una ley esté vigente, tiene que promulgarse. La promulgación es una actividad que hace el Poder Ejecutivo. Bien. Estos decretos de promulgación, que vamos a ver puede ser total o parcial, lo vemos en la clase que viene, es esto, ¿sí? Participa de la formación de leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, ¿sí? Eso lo vemos, el último decreto lo vemos la clase que viene con Poder Legislativo. Seguimos con el inciso. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Bien, acá, división de poderes. Quien legisla es el Congreso, el Poder Ejecutivo no podría, bajo nulidad absoluta, legislar. Esta es la regla general. ¿Qué pasa cuando hay una regla general? O sea, da pie a que haya otra regla que es la excepción. Eso. Entonces, en el párrafo siguiente viene la excepción, sin falta. Siempre es regla general, excepción abajo. Lean el siguiente inciso. Solamente cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, lo que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Bien, perfecto. Esta es una norma, este inciso, que fue incorporado, salvo el primer parrafito que era lo de la promulgación, todo esto que sigue fue incorporado en la reforma del 94. Los decretos de necesidad y urgencia ya se venían dictando durante el gobierno de Alfonsín muy restrictivamente, pero sobre todo durante el gobierno de Carlos Menem, y no estaban reconocidos en ningún lado, ¿sí? No tenían reconocimiento constitucional, legal, nada. Se dictaban. Ahí tenemos un fallo que tienen en la unidad y que van a exponer la clase que viene, que es el fallo Peralta, en que la Corte, antes de la reforma del 94, se expide sobre la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia, antes de que existan en la Constitución. ¿Sí? Ya van a ver, lo van a leer, más allá de quienes lo expongan, lo tienen que leer todos, porque es un fallo recontra importante para este tema. La Corte ahí se expide antes, ¿sí? Creo que el fallo es del 92 o 93. En el 94, uno de los acuerdos de este Pacto de Olivos, que llega al justicialismo y el radicalismo, es incorporar los decretos de necesidad de urgencia. Digamos, el justicialismo porque justamente estaba gobernando y los estaba aplicando, básicamente, y el radicalismo dice, bueno, mejor que estén incorporados en la Constitución, ¿sí? Con límites claros, a que se sigan dictando sin ningún tipo de control, ¿sí? Sobre todo porque ya van a ver lo que pasa en Peralta. Entonces se incorporan varias cosas que dice este inciso. Y ahora vamos a ver que hay digamos, después de este parrafito viene el procedimiento, ¿sí? Que está luego legislado, está en una ley que está en el material y que tienen que revisar. Dice, solamente cuando circunstancias excepcionales, aferrémonos a esto, no es la práctica, pero es circunstancias excepcionales. ¿Qué es una circunstancia excepcional? Bueno, libre interpretación. Muy fácilmente podemos decir una pandemia, sí, una pandemia es una circunstancia excepcional, pero no es la pandemia solamente lo que habilitó y ha habilitado los DNUs. En nuestra historia constitucional los DNUs son práctica común en todos los gobiernos. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, entonces, circunstancias excepcionales hacen imposible que se reúna el Congreso. Pandemia, marzo 2020, sí, el Congreso no se podía reunir, ahí no había dudas. Y no se traten de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o régimen de los partidos políticos. Hay 4 prohibiciones. Los DNU no pueden ser sobre estas 4 materias. Penal,
tributaria, electoral y partidos políticos. Un DNU que trate sobre esto ya directamente es inconstitucional, claramente porque lo prohíbe. Son esas 4 materias prohibidas. Esto es importantísimo. ¿Sí? Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, tiene que haber una circunstancia de urgencia y necesidad, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, ¿sí? Que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete. Esto es un detalle, los DNU, a diferencia del resto de los decretos, tienen que estar firmados, al final lo van a encontrar por todos los ministros y el jefe de gabinete. Además del presidente, va a seguir el jefe de gabinete, hoy Mansur, y todos los ministros y ministras. ¿Sí? El resto de los decretos no, lo firman obviamente el presidente, el jefe de gabinete dependiendo, y el ministro, ministra, o los ministros, las ministras que tengan que ver con la materia que se regula en el decreto. ¿Sí? Los demás no. ¿Sí? Hasta acá vamos. Les voy a mandar el fin de semana para que revisen un comparativo de la cantidad, el número de DNUs que se han dictado en cada uno de los gobiernos para que lo vean. ¿Sí? Obviamente, este gobierno ha dictado muchísimos decretos de necesidad de urgencia por pandemia, digamos, por las cuestiones más urgentes de la pandemia. Antes de eso, el gobierno anterior, la gestión anterior, el gobierno de Mauricio Macri, superaba en creces, digamos, a todos los gobiernos anteriores, pero tienen el cuadrito y el comparativo ahí para que lo vean y chusmeen un poco. Bien. Lo que sigue, el párrafo siguiente, va a ser el procedimiento, porque específicamente los decretos de necesidad de urgencia, como son decretos de carácter legislativo, o sea, no está reglamentando una ley, no está nombrando un embajador, son competencias que en realidad le corresponden al Congreso, pero como el Congreso no se puede reunir, se hace por un DNU. ¿Sí? A través de un DNU, por ejemplo, se podría modificar una ley, por ejemplo, porque tiene carácter legislativo, cierto carácter legislativo. ¿Sí? Viene el procedimiento. El jefe de gabinete de ministros, personalmente, y dentro de los 10 días, se dicta el DNU, dentro de los 10 días el jefe de gabinete someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. Esto es una comisión creada en el Congreso, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, al que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial, sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Entonces, 1. El jefe de gabinete remite el DNU a la comisión bicameral. La comisión bicameral dentro de los 10 días, o sea, lo hace dentro de los 10. Dentro de los 10 días debería emitir un despacho, un dictamen de opinión, diciendo si entiende que ese DNU cumple con los requisitos del artículo 99, inciso 3. Básicamente sobre si es constitucional o no. Ese dictamen no es obligatorio, pero ese dictamen se lo remite, no es vinculante, quise decir, se lo remite a las cámaras, para que las cámaras se expidan sobre la vigencia o anulación de ese DNU. Justamente porque es un decreto con carácter legislativo, tiene que ser luego aprobado por el Congreso. ¿Sí? Y además, todo esto está regulado en la ley 26.122, que les pido que luego revisen, ¿sí? Sobre cómo se compone la comisión bicameral, pero además sobre el procedimiento de aprobación o anulación de los DNU, de los decretos delegados y de los decretos de promulgación tácita, que es lo que vemos en la clase que viene. ¿Sí? Revísenlo. ¿Qué pasa muchas veces? O la comisión bicameral no se expide, y la ley lo van a ver, revísenlo, busquen, den la vuelta por todos lados, busquen si la ley establece algo, si hay una obligación, qué pasa si la comisión bicameral no se expide. ¿Qué dice la ley sobre eso? ¿Qué número de ley era, profe? Disculpe. 26.122, está en el material. Puede haber dictamen de la comisión bicameral, pero luego el Congreso nunca lo trata, nunca trata el DNU.
O a veces sí lo trata. Este año se trataron varios DNU del año, bueno, no, el año pasado también, se trataron varios DNU durante la pandemia y este año también, ¿sí? Pero a veces pasa que hay DNUs que nunca trató el Congreso. Esto es política totalmente, obviamente. Entonces vayan y revisen la ley 26.122, ¿sí? Y les pido que de tarea se fijen por algún procedimiento en que el Congreso haya revisado DNU. En los últimos meses sucedió varias veces que el Congreso revisó DNU. Entonces fíjense qué DNU revisó y qué dijo el Congreso sobre ese DNU. Le hago una pregunta, ¿de un DNU puede venirse una ley? Por ejemplo, la ley de teletrabajo. ¿Cómo? ¿De un DNU qué? De un DNU puede después sancionarse una ley, como por ejemplo la ley de teletrabajo. Puede pasar, o sea, puede dar pie a que sí, o no. ¿Sí? Sí, sí, claro, puede haber un decreto y luego se sanciona la ley. Sí, sin problema. Las ATP, ¿eso fue por decreto? Fueron por decreto. Creo que es uno de los decretos que tienen en el trabajo práctico que les voy a dar para la clase que viene. Profe, disculpe, recién decía que los DNU se podían usar. Fíjense si esos decretos luego los revisó el Congreso. Pero sí, según el procedimiento deben convertirse en ley si son aceptados, digamos, por el Congreso. Revisen en la ley 26.122 si dice algo, ¿qué pasa si nunca lo trata el Congreso? Les doy la pista. Si nunca lo trata el Congreso, el decreto sigue vigente. No hay una penalización. Claro, no lo deroga. No, no hay penalidad porque el Congreso no lo trata. Sigue vigente. Pero la acción, supongamos que va el DNU al Congreso, el Congreso lo trata, lo aprueba, lo autoriza, lo aprueba. ¿Se convierte en una ley? ¿O no? Queda... Sí, es un DNU, no. Es un DNU que... Sigue siendo un DNU. Sigue siendo un DNU que cumplió con el procedimiento completo del artículo 99, inciso 3. Salvo que el Congreso decida convertirlo en ley. Puede pasar. Pero va a ser la ley tanto, ¿no? Va a ser la ley tanto que regula las ATP. Está. Profesora, sí. Perdón, lo hice en otra materia y no me quedó claro. En este periodo de pandemia veo que se soltaron o se liberaron los presos de las cárceles, de las comisarías. Eso, o sea, ¿por qué se hizo? No creo que haya sido un decreto, pero o sea, ¿qué llevó o bajo qué reglamento, bajo qué norma se hizo? No sé si me ¿Dónde viste, María, que se liberaron presos? No, te digo que no se liberaron presos, que fueron las personas que eran pacientes de riesgo. No quiero desincentivar la participación para nada, pero esto es grave. El año pasado hubieron cacerolazos porque se liberaron presos. La gente estaba indignada. No se liberaron presos. Es una mentira, directamente, una mentira total. Esto me indigna. Y lo que los llamo a la reflexión es, lean. Por eso les digo, lean noticias. Lean, no se queden con lo que dice el noticiero, no se queden con el cacerolazo, no se queden con el comentario del vecino, no se queden con las redes sociales. Esto es grave, nunca se liberaron presos. Y menos los liberó el Poder Ejecutivo, ni el Congreso. Lo que sucedió... Sí. ¿Qué es lo que pasó? La verdad, ¿qué es lo que pasó? O sea, no es A ver si la profesora nos explica, por favor. Yo lo creo que sucedió es que hay que analizar el completo. Las cárceles están superpobladas. Esto es una violación a los derechos de las personas que están en las cárceles. Superpobladas, pero con un nivel de superpoblación que excede el 50%. O sea, por encima del 50% están superpobladas. Entonces, en casos, lo que se hizo la justicia, Poder Judicial, porque depende del Poder Judicial, de los juzgados de ejecución, en casos en que los presos o estaban en prisión preventiva tiene un límite temporal y las personas no deberían estar un tiempo prolongado en prisión preventiva porque todavía no tienen una condena. Casos de prisión preventiva o casos en que estén muy cerquita de terminar su condena, se los enviaba a prisión, en algunos casos, ni siquiera es
un número así representativo, pero en algunos casos se privilegiaba que hagan una prisión domiciliaria para reducir la cantidad de personas en las cárceles por lo peligroso que en una situación de pandemia y de circulación de virus era que haya mucha gente acumulada en pocos metros cuadrados, con problemas de ventilación, con problemas de higiene, etc. Eso fue lo que sucedió. Nada más que eso. Ni el Congreso liberó presos, ni el Poder Ejecutivo liberó presos, y tampoco el Poder Judicial liberó presos. Nadie liberó presos, porque tampoco se los está liberando, se los está mandando a un cumplimiento de condena que está bajo las normas legales de nuestro sistema, que es domiciliaria. No solo para el cuidado del propio preso. En las cárceles, en las penitenciarías, trabajan personas. Las personas del sistema penitenciario, las personas que hacen la limpieza, un montón de personas, que esas personas estaban expuestas al contagio. Entonces, para mejorar las condiciones sanitarias en esos lugares, se intentaba reducir, en casos muy particulares, la cantidad de personas alojadas. Eso fue todo lo que pasó. Bien, sí. Claro, no lo había entendido, no sabía cómo era, por eso lo pregunté y no me lo explicaron bien y me quedó... No, total, y está buenísimo que lo traigan, porque estas son las cosas que les digo que como futuros abogados que son, tiene que despertar. Hay gente que está caceroleando en la calle porque en sus casas porque están liberando presos. Tienen que investigar, ¿están liberando presos? ¿Qué es lo que pasó? Y no nos quedemos con lo que me dicen, con lo que leí en las redes, busquemos qué es lo que está pasando. Por eso yo les insisto tanto y les hincho, lean noticias, profundicen en los temas, no repitamos cosas, porque digamos, deberíamos ser ciudadanos y ciudadanas responsables, ¿sí? Profe, aparte... Soy re intensa con esto, yo lo sé, yo sé que soy intensa, pero porque quiero que sean buenos profesionales, y ciudadanos y ciudadanas. Profe, aparte en ese momento se hablaba de decreto de necesidad de urgencia, y acabamos de leer que de materia penal se hubiera anulado en el momento si hubiera sido un decreto de necesidad de urgencia. El Poder Ejecutivo no intervino en esto, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, porque no pueden hacerlo, no tienen facultad alguna, pero lejos está de sus facultades. Eso sí debería haber sido un escándalo, claramente, pero no fue lo que pasó. Y en el imaginario de la gente, ustedes entiendan, por eso me pongo tan intensa, miren lo que pasa, o sea, un año después, seguimos diciendo, un año y medio después, seguimos diciendo se liberaron presos. Es una locura, si lo pensamos, es una locura. No pasó nada ni cercano, y era un cacerolazo contra el gobierno nacional, contra el Poder Ejecutivo. Es una locura. Yo entiendo, pandemia mediante nos volvimos todos un poquito más locos, pero locura. Una persona que no veía noticiero por el tema de que uno no sabe a quién creerle. Yo les recomendaría que apaguen el noticiero, no que vean más noticiero. Apaguen el noticiero y lean otro tipo de noticias. Noticiero no, porque el noticiero replica esto. El noticiero era el que estaba cubriendo el cacerolazo porque estaban liberando presos. Sí, tenés N5 que está... Todos, por eso, no vean ningún noticiero, no el noticiero de determinada línea política, ningún noticiero, todos son lo mismo, de acuerdo a mi criterio, perdón, opinión personal. Igual había salido lean noticias. Esa noticia, profe. Lo que pasa es que hubo casos donde se liberaron presos, me estoy acordando del caso, pero es porque habría que ver el sistema que sea perfectible. El juez cumplió con todo lo que indican las normas, se hacen los informes, si hay contención en el domicilio y demás. Bueno, si el tipo después sale y vuelve a violar y demás, pero no es culpa del juez. El juez cumplió, es lo que yo vi de un caso de un hombre que volvió a matar y demás. O sea, por ahí lo que hay que hacer es revisar. Sí, pero de todos modos, cuando un preso, a ver, que alguien vuelva a delinquir, no quiere decir que sea culpa de nadie. Digamos, uno cumple un delito, cumple una condena. Si cuando sale y cumple esa condena vuelve a delinquir, es tema de la persona. Las penas están no para tener a las personas encerradas de por vida. Hay un cumplimiento de pena temporal. O sea, me condenaron a 8 años, cumplo los 8 años y listo. Si al día siguiente robé, maté o lo que sea, y bueno, o sea, no quiero decir con esto, qué lindo. Pero hay un sistema de no porque alguien es delincuente hay que encerrarlo toda la vida. O sea, hay un sistema penal que establece penas específicas por cada delito. Y no es culpa de la ley si vuelve a delinquir tampoco. Hay casos de reincidencia. Yo creo que, o sea, la responsabilidad es de todo el sistema que no rehabilita, o sea, no rehabilita, sino que castiga, y eso lo van a ver en penal, es otra cosa.
hoy, a los fines de la clase de hoy, creo que estamos. Con que se hayan llevado que el año pasado no se liberaron presos y que menos lo hizo el Congreso y que menos lo hizo el Poder Ejecutivo, con eso me conformo, ¿sí? Profe, otra preguntita. Con respecto a las noticias que debemos leer, ¿de dónde las leemos? Si no miramos noticiero, ¿de dónde las sacamos? Eso le quería preguntar, profe. ¿Dónde Bueno, se podría hay un videíto en el canal de corroborar YouTube todo donde eso? yo les recomiendo determinadas noticias, o sea, no determinadas noticias, determinados medios que no son del mainstream, o sea, no son, bueno, no quiero dar nombres, y que tienen otro tipo de profundidad y seriedad a la hora de encarar noticias. Ahí, yo lo que hago mucho, bueno, esto, si quieren después vean ese videito, pero lo que yo hago mucho es, por esto que decía Fernanda al principio, no tengo tiempo, es como la característica de nuestra era, hay, ¿cómo se llaman? Newsletters que te llegan al mail con resumen de noticias. Por ejemplo, Cenital, que es un medio de internet, tiene ese tipo de servicio, ustedes se suscriben y les llega como un resumencito que si ustedes quieren profundizar, cliquean y van a la noticia completa. Pero les hace un resumen de las noticias. Diario AR, lo mismo. Redacción, digo porque son todas líneas editoriales distintas como para que tengan una variedad. Redacción también. Bueno, ahora se me vienen esos tres. Ustedes se suscriben y a la mañana reciben un mail con resumen de noticias, leen el que les parezca, el que quieran, y tienen como un resumen de cosas, de las noticias del día. Eso, una recomendación de miles otras. Yo, por ejemplo, noticiero no veo ni loca, o sea, me hace daño. No, es imposible, imposible. Pero porque más no me informa el noticiero no es información, es opinión, te quita la energía para hacer otras cosas. Pasa a veces cuando uno entra al Google desde el teléfono que le aparecen las noticias. Y yo estoy notando que con esto de que del famoso IFE, es toda la hora las mismas noticias, pero una noticia que no te informa. O sea, porque no te dice nada, o sea, te dice lo que te dijo el otro, lo que te dijeron ayer, lo que te dijeron hace 3 días. Por eso, pero yo de verdad, o sea, esto que ustedes dicen, yo no tengo tiempo, bueno, pero esto es parte de su experiencia, proceso educativo. Ustedes no están estudiando para ser instrumentadores quirúrgicos, están estudiando Derecho, entonces tienen que estar conectados con el mundo noticioso, sí, digamos, porque vivimos de eso, estamos totalmente conectados con eso, y todo el tiempo hay leyes nuevas, decretos nuevos, cosas nuevas. Justo el otro día por el Día del Estudiante, feliz día, que no le mandé mail, me olvidé, leía, me recordé una frase que de un autor muy conocido que dice, esperen que me la anoté, me lo guardé acá, esperen, un segundo. Acá. Dice, es Eduardo Couture. Estudia, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Y esto es totalmente verdad. O sea, constantemente hay nuevas normas, nuevas cosas que están pasando. Entonces, no es que ustedes se van a recibir de abogados y van a dejar de estudiar. Van a estar estudiando es hasta leer una noticia también y procesar qué está pasando en esa noticia, qué tipo de ley es, si es constitucional o no. Es estudiar permanentemente, ¿sí? Bueno, ¿seguimos? Así terminamos la clase. Bueno, listo, entonces, decretos de necesidad de urgencia, les pido que vayan a la ley, esta, en su casa, y revisen el procedimiento, vean qué pasa, si no lo trata la comisión bicameral, si no lo trata el Congreso, qué pasa, ¿sí? Y en el trabajo que les voy a mandar de decretos, en los que son DNU, en los que ustedes identifiquen como DNU, revisen específicamente qué pasó, si la comisión bicameral emitió dictamen y si el Congreso se expidió, ¿sí? Bien. El último caso de decretos que vamos a ver hoy, ¿sí? Porque ya les dije el otro lo vemos en la clase que viene, van a ser los decretos delegados, ¿sí? Los decretos delegados están regulados en el artículo 76, justamente porque no se consideran estrictamente una facultad del presidente, sino una facultad del Congreso. Y el 76 está en las facultades del Congreso, justamente.
Vamos al 76 y dice, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Esa es la regla general. ¿Qué viene después? La excepción. La excepción. Salvo, ahí viene la excepción, en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Entonces, ¿qué son los decretos delegados? Es cuando el Congreso de la Nación decide que por una situación de emergencia le delega al Poder Ejecutivo facultades legislativas. Dice, en un plazo determinado, entonces va a haber una ley del Congreso que diga, en este plazo determinado, sobre tal y tal materia, ¿sí? Porque dice en un plazo fijado dentro de las bases de la delegación, en esta y esta materia, el Poder Ejecutivo puede emitir decretos delegados o disposiciones delegadas. ¿Sí? Entonces, en los decretos delegados siempre van a ver que tiene que haber una ley previa de delegación. ¿Sí? 2001 lo hubo. Hubo una ley de delegación en el Poder Ejecutivo, entonces el Poder Ejecutivo podía dictar decretos delegados. No les digo nada más si hubo después o no, para que ustedes lo analicen en el trabajito práctico. ¿Sí? Entonces el Congreso lo hace. La ley tiene que establecer un plazo, no es delego para siempre. Tiene que decir, del 1 de marzo al 30 de noviembre se puede. Fuera de ese plazo, no. O si mientras dure una situación específica, o no, así no se puede Tiene decir. que haber un plazo fijado. Ah, está O bien. sea, no es hasta que dure la pandemia, hasta que termine la pandemia, porque ¿cuándo termina la pandemia? No sabemos cuándo termina la pandemia, o sea, ni siquiera sabe cuál sería el punto de inflexión. Tiene que ser un plazo fijado claro. Fernández, ¿vas a decir algo? No, que decían en el 2001 tendrá que haber sido con el tema de los ahorros, porque fue todo el kit. En realidad fue por la situación de emergencia económica, institucional, etcétera. Justamente porque en una situación de mucha emergencia se necesitan decisiones rápidas que el Congreso muchas veces no puede tomar. ¿Sí? Estos decretos, ¿sí? También están regulados en la 26122. Entonces revisen la 26122 a ver qué dice de los decretos delegados. Y el tercer tipo de decretos que están regulados en esa ley es los decretos que les dije que vamos a ver la clase que viene, que son los decretos de promulgación parcial. ¿Sí? Lo vemos la clase que viene porque está dentro del Poder Legislativo en el procedimiento, en el proceso de sanción de leyes. ¿Estamos hasta acá? Hagamos antes de terminar la clase, hagamos una repasadita muy veloz sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo, así ustedes lo tienen en la cabeza. La mayoría de estas atribuciones que vamos a leer, o sea, del inciso 4 en adelante, van a estar reguladas por qué tipo de decreto. La mayoría, no voy a decir todas. Autónomo. Exacto, autónomos. ¿Alguien puede empezar a leer el inciso 4? Hacemos rápido, no es que nos vamos a detener en cada uno. ¿Alguien? Inciso 4 del artículo 99. Sí. Dice, nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Perfecto, el inciso sigue, pero esto lo vamos a ver cuando veamos Poder Judicial. Entonces, el nombramiento de magistrados de la Corte y el nombramiento de los jueces de tribunales inferiores se va a decretar por un decreto autónomo. El inciso 5. Vamos rápido. Indultos y conmutación de penas. Pueden indultar o commutar las penas por los delitos sujetos a la jurisdicción federal, previsto informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados. Bueno, por suerte el indulto es una práctica que cada vez está más en desuso. Los últimos indultos sucedieron durante el gobierno de Carlos Menem y ya no se volvieron a utilizar.
porque esto del hiperpresidencialismo, esto también es una intervención directa del Poder Ejecutivo en facultades de qué poder. Judicial. Poder Judicial. El Poder Judicial condenó por delitos a una persona y el Poder Ejecutivo decide perdonarlo y lo indulta, le perdona la condena. Sí, 6. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nación. Perfecto. El 7, nombra y remueve a los embajadores, ministros, plenipotenciarios y encargados de los negocios con acuerdos del Senado. Por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho. Los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución. También, esto va a ser a través de un decreto autónomo. Inciso 8. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso reunidas al efecto ambas cámaras, dando cuenta en esta ocasión del Estado Nacional, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes. ¿Se acuerdan? Cada 1 de marzo está el presidente o presidenta haciendo la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, porque las sesiones ordinarias, ya lo vamos a ver la clase que viene, comienzan el 1 de marzo. Esto es justamente porque surge de acá. Tiene que hacer anualmente, de acuerdo al inciso 8, la apertura de las sesiones del Congreso. ¿Sí? Seguimos. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso o las convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o progreso lo requiera. Esto también va a ser a través de un decreto autónomo. Seguimos. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto a la recaudación de las rentas de la nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales. Perfecto, seguimos. Concluye y firma tratados, concordatos o otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras. Recibe sus ministros y admite cónsules. Ya lo van a ver en Derecho Internacional. Quien firma los tratados en sede internacional es el presidente, el Poder Ejecutivo, perdón, porque puede ser también el ministro de Relaciones Exteriores, o sea, la persona que el presidente designe, pero es el Poder Ejecutivo. Y luego el Congreso va a aprobar, ¿sí? Pero quien va y firma el tratado en sede internacional va a ser el Poder Ejecutivo. Sí. Es comandante y jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación. 13. Provee los empleos militares de la Nación, con acuerdo del Senado en la cesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, y por sí solo en el campo de batalla. 14. Dispone las Fuerzas Armadas y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso. 16. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la nación, en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior, solo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23. El artículo 23 habla específicamente de estado de sitio. Sí. 17. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de administración y por su conducto a los demás empleados los informes que crea conveniente y ellos están obligados a darlos. Sí. 18. Puede ausentarse del territorio de la nación con permiso del Congreso. En el receso de este solo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público. Sí. 19. Puede llevar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. 20. Decreta la intervención federal a una provincia o una ciudad de Buenos Aires, en caso de receso del Congreso,
y debe convocarlos simultáneamente para su tratamiento. Bien, hasta acá estas son todas las facultades del Poder Ejecutivo, ¿sí? Atribuciones, muchas de las cuales refieren a un decreto autónomo. Y luego lo que viene va a ser algo que también se incorporó con la reforma del 94, que es la figura del jefe de gabinete, bueno, y demás ministros, ¿sí? Solo les leo rápido. La articulación del jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial. Esto es importante, dice, el número de los ministros, ¿sí? Las competencias está establecido por ley, lo dice el artículo 100. Entonces, hay una ley que establece cuáles son los ministerios, eso se debe hacer de esa manera, y luego quien designa los nombres es el Poder Ejecutivo, ¿sí? Recuerden esto. Tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de sus firmas, sin cuyo requisito carecen de eficacia. El jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el gobierno de la nación, le corresponde ejercer la administración general del país, expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue el presidente de la nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera. Si esto, como les digo, firma el decreto y luego además viene el ministro o ministra, la firma del ministro o ministra que tenga que ver con el decreto que se está dictando. Efectuar los nombramientos de los empleados de la administración, excepto los que correspondan al presidente. Si no, el jefe de gabinete no podría designar un juez, ¿sí? Pero sí no sé, un director nacional puede firmar él. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la nación y en acuerdo de gabinete resolverlas sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo por su propia decisión en aquellas que por su importancia estime necesario en el ámbito de su competencia. Y ahí siguen, digamos, hasta el inciso 13, las facultades del jefe de gabinete. El artículo 101, perdón, habla de la interpelación al jefe de gabinete, sí, el jefe de gabinete y los ministros pueden ser interpelados por el Congreso, ser convocados para que vayan a dar explicaciones sobre un tema específico, lean el 101 después. Nada, revisen estos artículos después para terminar. Bien, ¿estamos hasta acá?